La regeneración es una de las bendiciones presentes de la herencia de los santos en luz que comenzamos a estudiar a partir de Colosenses capítulo 1 versículo 12. Esa obra es la primera de las bendiciones espirituales presentes de la herencia de los santos. Es la obra con la cual Dios hace a sus escogidos aptos para participar de su reino bajo el benevolente, seguro, glorioso e indestructible reino mesiánico de su Hijo Jesucristo. Sin esa obra nadie puede comprender el reino de Dios y mucho menos disfrutar de sus maravillas. Esa obra es descrita mediante varias analogías. A continuación procuraré explicar otra de esas analogías mediante las cuales la Escritura nos da a conocer los misterios de esa obra. Acompáñeme si lo desea. Si no lo desea, lo lamento por usted. Estamos considerando las bendiciones presentes de la herencia de los santos. Y quiero que volvamos a leer el versículo que nos inició en este punto. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La primera de las bendiciones de la herencia de los santos es la regeneración. Y hemos visto que esa obra es descrita en las Escrituras mediante varias analogías mediante las cuales Dios nos da a entender la necesidad que tenemos de esa obra en nuestro ser. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Moisés relacionó la regeneración con la circuncisión. Entendió que la circuncisión física no tenía ningún efecto en el alma. Entendió que la circuncisión física no podía liberar al pueblo de su incapacidad para amar a Dios de manera definitiva. Para ello, era necesario que Dios mismo hiciera una operación en el corazón, sin la cual Israel no sería capaz de amar a Dios con todas las facultades de su ser. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, Dios mismo relacionó la regeneración con un trasplante de corazón. Esta analogía es mucho más descriptiva que la anterior, que la analogía de la circuncisión. Esta analogía hace entender que para que Israel pudiera andar en los estatutos de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra, necesitaba que Dios quitara de su ser el corazón que tenían, el corazón incapaz de andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Y lo reemplazara por un corazón nuevo capaz de andar en sus estatutos, los estatutos de la ley de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. El Señor Jesucristo se refirió a la regeneración como un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 1 al 5.
Leamos esta porción de la Escritura, porque ahí nos vamos a detener en esta mañana. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que este es un relato de una conversación de Nicodemo, un maestro de la ley, y el Señor Jesucristo. Nicodemo estaba impresionado por las señales que el Señor Jesús hacía. Él y otros maestros de la ley habían observado las obras que el Señor Jesús hacía y habían llegado a la conclusión que esas señales nadie las puede hacer si Dios no está con él. El honesto corazón de Nicodemo lo impulsó a ir a donde estaba el Señor Jesucristo y confesar la conclusión a la que habían llegado él y otros maestros. El Señor le dijo: de verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede comprender el reino de Dios. Esa afirmación perturbó a Nicodemo, perturbó al maestro de la ley. Su mente la tomó como un disparate. Sin embargo, preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo asumió la afirmación del Señor literalmente. Su mente no leyó esa afirmación como una analogía con la cual el Señor le estaba dando a entender la necesidad de una intervención soberana de Dios en su ser para comprender el reino de Dios y entrar en él. Pero el Señor, como buen maestro, como el gran maestro, procedió a socorrer el entendimiento del maestro de la ley. Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor le explicó a Nicodemo la analogía. Se la explicó mencionando los dos elementos, factores, gestores del nuevo nacimiento: el agua y el Espíritu. Según la doctrina del Señor Jesucristo, nacer de nuevo equivale a nacer de agua y del Espíritu. El Señor mencionó el agua de manera analógica. Lo hizo para ampliar la analogía anterior y para ayudar a Nicodemo a comprenderla. Desde la antigüedad, Dios le ha concedido a la humanidad saber que el agua es fuente de vida y subsistencia. La vida física germina en el agua y es fuente de vida y subsistencia. Donde el agua no está presente, no hay vida. La Escritura usa el agua como símbolo de la palabra de Dios, del Evangelio propiamente. Nicodemo debía saber eso como maestro de la Escritura.
también debía saber que el gestor de la vida es el Espíritu Santo. Nacer de agua y del Espíritu es nacer del Evangelio por la obra del Espíritu Santo. El Evangelio y el Espíritu Santo constituyen el ámbito sustancial en el que Dios el Padre incuba a los herederos de su reino. Nacer del Espíritu es nacer de su sustancia por la palabra de Dios que es Cristo. Juan capítulo 1, versículos 1 y 3. El nacimiento del Evangelio y del Espíritu, como lo podemos ver en el pasaje, el Señor Jesucristo lo resume en el nacimiento del Espíritu, porque el Espíritu es el que hace germinar la vida que nace de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo más adelante, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas palabras del versículo 6 constituyen un paralelo analógico y antitético a la vez, una forma muy común usada en la Escritura. Nacer de la carne y nacer del Espíritu también son expresiones analógicas con implicaciones opuestas. Nacer de la carne y nacer del Espíritu son dos eventos similares, pero distintos en naturaleza y en carácter. La carne es una denominación de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza centrada en la autocomplacencia. Carne no se refiere a la masa corporal. Carne se refiere al ser personal centrado en sí mismo, centrado en los asuntos de este mundo únicamente. El cuerpo, la masa corporal, es la habitación, el órgano físico mediante el cual ese ser se expresa o se manifiesta. De manera que nacer de la carne, según lo designa el paralelo y la teología bíblica, es nacer de la naturaleza caída. Es nacer en una condición incapaz de ver el reino de Dios, según el mismo Señor Jesucristo, y sin pertenecer a Él. Nacer de la carne es nacer para vivir para sí mismo. Es nacer incapacitado para vivir para Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne, la naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El nacimiento de la carne es paralelo simultáneo al nacimiento biológico. Nacer de la carne no es lo mismo que nacer biológicamente. Nacer de la carne es paralelo simultáneo al nacimiento biológico. Ocurre juntamente con ese nacimiento. Todo descendiente de Adán es concebido biológicamente y en pecado. Salmo 51, versículo 5. Nacer del Espíritu es nacer de su sustancia con facultades y virtudes engendradas por Él. Nacer del Espíritu es nacer con la capacidad de vencer la carne. Es nacer con la capacidad de comprender el reino de Dios, vivir en Él, conformarse a sus ideales, a sus principios y a sus valores. El que nace del Espíritu o nace de nuevo, nunca puede volver a ser el mismo ser que era antes. El nacimiento del Espíritu
no es paralelo, simultáneo al nacimiento biológico. El nacimiento del Espíritu ocurre a edades biológicas diferentes. El nacimiento del Espíritu o nuevo nacimiento es el comienzo de la vida eterna, la vida en el reino de Dios. Y la primera manifestación del nacimiento del Espíritu nuevo o nuevo nacimiento es la fe en el Señor Jesucristo. Y con la fe en el Señor Jesucristo nace el deseo de comprender y aprender a vivir conforme a la voluntad del reino del Señor Jesucristo, la cual es el fundamento de la fe en Él. La fe en el Señor Jesucristo no es una fe subjetiva. La fe en el Señor Jesucristo es una fe objetiva, basada en criterios revelados por Dios, en objetivos trazados por Dios y sobre principios establecidos por Dios. Con el deseo de comprender y vivir conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, también nace el deseo de unirse a otros creyentes para perseverar en la doctrina y vivencia del Evangelio, del nuevo reino al cual pertenece el nacido de nuevo. Nacer de la carne y nacer del Espíritu son dos tipos distintos de nacimiento, pero los dos son descritos mediante el nacimiento físico, el que todos conocemos. El nacimiento en el plano físico es el comienzo de la autonomía de la vida en el plano físico. El nuevo nacimiento o nacimiento del Espíritu es el comienzo de la nueva criatura, de la vida de la nueva criatura en el reino de Dios. ¿Cuál es la lección que el Señor Jesucristo dejó con su afirmación? El que no nace de nuevo no puede entender el reino de Dios ni entrar en él. De forma contundente, el Señor Jesucristo afirmó que para que alguien pueda ver el reino de Dios y entrar en él, esa persona necesita ser engendrada de nuevo. ¿Por qué engendrada de nuevo? Porque para nacer de nuevo, también debe haber una nueva concepción. Y esta concepción no puede ser realizada por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios, según lo registra Juan en el capítulo 1, versículo 13. El nuevo nacimiento, a la luz de la doctrina del Señor Jesucristo y del Nuevo Testamento, es una obra que únicamente Dios mismo puede realizar. En esa obra no hay intervención de voluntad de hombre alguno, ni siquiera de la voluntad del engendrado. Únicamente la voluntad de Dios interviene. Nadie, sino Dios mismo, puede obrar el nuevo nacimiento. Pero es una necesidad de todo hijo de Adán para poder comprender el reino de Dios y entrar en él. La voluntad del engendrado de nuevo comienza a funcionar de acuerdo al reino de Dios a partir de ese nuevo nacimiento. Antes, esa voluntad está incapacitada tanto para comprender el reino de Dios como para asimilar la justicia de ese reino. Esa obra, como ya lo vimos en una exposición anterior, Moisés la vio necesaria para amar a Dios con todas las facultades del corazón. Dios, mediante Ezequiel, como lo mencioné al principio, la considera necesaria para que su pueblo acate los estatutos y los preceptos de su ley.
Sin el nuevo nacimiento, o la circuncisión del corazón, o el trasplante de corazón, nadie puede conformarse a los lineamientos, a los parámetros, a la cultura del reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene su propia cultura. Y la cultura del reino de Dios es diferente a la cultura de los reinos de este mundo, en todas sus formas. El Señor Jesucristo afirma que esa obra es necesaria para que una persona pueda ver y entrar a su reino. Como pueden notar, queridos hermanos y hermanas, la analogía del nuevo nacimiento es mucho más descriptiva que la de la circuncisión y la del cambio de corazón. Volver a nacer señala una nueva concepción de todo el ser, un nuevo diseño del ser de la persona. El nuevo nacimiento da origen a un nuevo ser en la persona que lo recibe sin eliminar sus facultades personales originales. El nuevo ser creado viene con la capacidad de comprender el reino de Dios, vivir de acuerdo a sus principios y valores y disfrutar de las riquezas de su gloria. El nuevo ser creado en la persona le da nuevas perspectivas, nuevos ideales y nuevos patrones de pensamiento y conducta, patrones que lo capacitan para vencer los patrones de conducta pecaminosos del viejo ser o viejo hombre, como lo llama Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Los nacidos de nuevo, los nacidos del Espíritu, son creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso quiere decir que los que nacen de nuevo son capaces de despojarse de los vicios del viejo hombre y vestirse con las virtudes del nuevo, creado en la justicia y santidad del Evangelio. Claro, esto no se puede lograr sin tener que enfrentar feroces batallas contra esos vicios, porque todos sabemos que el pecado no se deja erradicar tan fácilmente. Para vencer el pecado, cualquiera sea, hay que entrar en una batalla feroz, como las batallas que Israel tenía que enfrentar contra los cananeos para quitarlos de la tierra prometida. De acuerdo al Señor Jesucristo, el reino de Dios es una realidad presente, una realidad que puede ser entendida y vivida únicamente por quienes nacen de nuevo. Pero es una realidad que puede ser vivida desde aquí y ahora. No es una realidad que solo tendremos que esperar hasta después de la muerte o la segunda venida del Señor Jesucristo. No, es una realidad con bendiciones presentes gloriosas, pero necesitamos conocerlas, comprenderlas, para poder disfrutarlas, para poder vivirlas y gozarnos de ellas. Pero no olvidemos que es una realidad que puede ser entendida y vivida únicamente por quienes nacen de nuevo. Sin nuevo nacimiento no es posible comprender y entrar al reino de Dios. Sin nuevo nacimiento es posible pertenecer a la vertiente teológica más bíblica de la fe en Dios. Sin nuevo nacimiento incluso es posible tener posiciones de prestigio dentro de esa corriente, como lo tenía Nicodemo en la mejor de las corrientes teológicas del tiempo del Señor Jesucristo, los reformados de aquel tiempo. Lo que no es posible sin el nuevo nacimiento es entender el reino de Dios, pertenecer a Él y vivir conforme a sus principios y valores esenciales. Eso no es posible sin el nuevo nacimiento.
Sin el nuevo nacimiento, la santificación no pasa de ser más que un legalismo fanático, ciego, altivo y asfixiante que destruye la hermosura del Señor Jesucristo y la hermosura de su obra redentora. ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? No es tan difícil saber si hemos nacido de nuevo. Las características principales de los nacidos del Evangelio y del Espíritu es que viven de manera libre, voluntaria y gozosa conforme a la ley del Evangelio. Y viven así porque están persuadidos que el Evangelio es la ley del reino de Dios para su salvación, su santificación y su glorificación. Porque el Evangelio es la ley del reino del Hijo de Dios, al cual son trasladados quienes nacen de nuevo. Colosenses capítulo 1, versículo 3. No han nacido de nuevo quienes viven el Evangelio por la obligación de los pastores o de sus padres. No han nacido de nuevo. Porque los que nacen de nuevo, nacen con un apetito de conocer la voluntad del Señor que los salvó y vivir conforme a ella, sin la presión de otros. ¿Sí? En muchas ocasiones se necesitan exhortaciones, pero el nacido de nuevo está siempre presto a oír la voz de su Salvador. Padre, gracias una vez más porque nos has permitido exponer tu palabra, oírla. Solo te rogamos que nuestro corazón la retenga, que nos concedas la gracia necesaria para vivirla con gozo, con libertad, para que sea glorificado tu nombre, para que podamos glorificar tu santo nombre. Y así, Señor, disfrutar de las maravillas de tu reino. Una vez más pedimos por nuestros pequeños. Rogamos que desde ahora les concedas ese corazón dispuesto para ti, capaz de asimilar tu palabra, el Evangelio, capaz de vivir para tu gloria. Una vez más te pedimos que nos des diligencia a nosotros como padres para enseñárselo, porque es el Evangelio el instrumento que tú usas para conceder, para realizar ese nuevo nacimiento con el poder de tu Espíritu Santo. Concédenos retener estas verdades tan importantes de las cuales depende la salud de nuestra alma, la salud de nuestro ser. Amén. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia. Tenemos servicios todos los domingos o días del Señor de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde.